Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Si logran escucharme? Buenas noches, asesor. Sí se escucha. Gracias, Jared. Muchas gracias. Bien, pues vamos a comenzar. Dimos por ahí unos minutos de tolerancia porque exactamente a las 9 solamente había una persona, entonces nos esperamos tantito, pero ya es hora. Tenemos. Ok, recuerden que al entrar, por favor, siempre silenciar sus micrófonos. Algunas veces yo lo haré, como ahorita, pero hay veces que no puedo, entonces ahí les encargo la parte de los micrófonos. Y bueno, sin más, pues bienvenidos a este nuestro tercer espacio abierto del aprendizaje. Sean bienvenidos a una unidad más. ¿Y qué creen? Ya estamos por alcanzar la mitad. Así de rápido se va el tiempo. Prácticamente ya casi la mitad de este módulo. Espero que les haya ido muy bien con sus evaluaciones. La verdad es que de todas las entregas que tuve, la mayoría estuvieron muy buenas. La verdad, algunas fueron de excelencia, algunos otros tuvieron muchas áreas de oportunidad, pero la gran mayoría lo hizo muy bien. Así que mi reconocimiento por la actividad integradora uno y la 2. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver qué onda con las derivadas, ya que pues es prácticamente lo que nos compete, ¿no? En estas actividades integradoras que son la 3 y la 4. Y bueno, pues como ya mencioné, ¿verdad? La bienvenida a esta semana 2, su amigo y servidor Manuel Antonio Chablé Pesina. Y arrancamos. Como ya les decía, estamos por alcanzar la mitad de este gran módulo. Así que ánimo, no te eches para atrás, ni siquiera para agarrar vuelo. Sin duda, con esfuerzo, dedicación y entereza, lograrás llegar a la meta que está cada vez más cerca. Objetivos. Conocerás el tema que te permitirá hacer el cálculo de una derivada. Asimismo, analizarás todos los cálculos que se pueden hacer con las rectas tangentes y secantes. Esto porque vamos a hablar de razones de cambio, vamos a hablar de la aplicación de la derivada, vamos a hablar de lo que es un paso hacia adelante, vamos a hablar de lo que es un paso hacia atrás con respecto a la derivación para alcanzar diferentes elementos, sobre todo elementos dinámicos. Prepa en línea CEP tiene a tu alcance recursos y materiales dentro de la plataforma y direcciones electrónicas también fuera de ella para facilitar el aprendizaje. Recuerda que de la manera que tú estás aprendiendo es una forma autónoma. Tú eres autodidáctico, perdón. Entonces, como todo autodidacta, necesita solo una guía que le facilite el aprendizaje, pero tú solito lo tendrás que ir construyendo. Esto tú ya lo sabes, ¿verdad? Pero es mi deber simplemente recomendártelo si es que no lo has hecho o recordarte, ¿verdad? Consulta los tutoriales, todos los recursos que se encuentran en mi comunidad. Edita tu perfil, agrega una fotografía y completa tus datos. Recuerda que somos una comunidad de aprendizaje y como tal necesitamos pues ubicarnos, reconocernos. Participa en los trabajos semanales de manera oportuna, específicamente en el foro Aprendiendo. Recuerda que sí se evalúa. Así que por favor, trabaja de manera colaborativa con tus compañeros del grupo. Responde las preguntas detonadoras, intercambia opiniones y experiencias, retroalimenta a tus compañeros para que se pueda enriquecer el aprendizaje. Participa en la red social que se encuentra en mi comunidad. De esta manera nosotros podemos interactuar y socializar el conocimiento. Organiza tu tiempo. Como ya lo he mencionado antes, no dejes las cosas para el fin de semana, específicamente para el domingo. Ya te había comentado, las extensiones de tiempo solamente se dan por situaciones de fuerza mayor.
Si se te cerró la plataforma porque pues te esperaste los últimos minutos, difícilmente se te da una extensión de tiempo. Además, ten en cuenta que por las entregas extemporáneas hay una penalización y tu calificación se ve afectada. Así que no te arriesgues. Si de por sí tienen un grado de dificultad las actividades, pues no te arriesgues a todavía bajarlas aún más. El trabajo de esta semana se enfoca en temas de cálculo, principalmente cálculo diferencial, y ya empezaremos a ver el día viernes algo de integral. El movimiento como razón de cambio y la aplicación de la derivada. Para lograr este aprendizaje, te recomiendo analizar con detalle cada uno de los elementos que aquí se te presentan, los que te recomienda la plataforma y las recomendaciones que te voy a hacer en este espacio. Bien, pues el tema que nos compete, derivadas de una función. Nosotros ya vimos lo que es una función. Vimos en la trascendencia matemática cómo viene la parte aritmética, suma, resta, multiplicación, y se revuelve con letras y se le llama álgebra, es la parte variacional de una cantidad. A la parte algebraica, nosotros le asignamos características y una igualdad. En ese momento se convierte en ecuación. Y cuando mi ecuación, al momento de tabular o graficar, observamos que el discriminante cumple con la definición de función, donde a cada elemento de la izquierda y de la derecha, que se le llama dominio, contradominio, dominio e imagen, simplemente hay una relación de correspondencia en la que a cada elemento le corresponde uno y solo un elemento, se le llama función. Y así vamos avanzando en la trascendencia de las matemáticas. Ahora continuamos con esa trascendencia y pasamos de la función a las derivadas. Pon atención en lo que te voy a decir para poder comprender la definición. La derivada de una función es la razón de cambio de la misma, siempre y cuando éste tenga un cambio en la variable x, es decir, cuando cambian los valores de y por obviedad va a cambiar x de una cantidad. Recuerda que x es tu variable independiente y y es tu variable dependiente. ¿Qué quiere decir? Que si cambia x, pues cambia y, porque y depende de lo que le suceda a x. Vamos a ver en qué consiste. Cuando hablamos de función, normalmente se va a expresar con una f cursiva, una f minúscula. Y esa función va a depender de lo que le suceda a x. Por lo regular siempre ponemos una f y entre paréntesis una x. Esa es una función. Y yo ya te había dicho anteriormente que f de x es y. ¿Sale? Siempre que yo tenga que identificar los valores de y, son los valores de f de x. La diferencia es que y es absoluta y f de x es dependiente. Esa es la diferencia. ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos a pensar en un proyectil. Cuando este proyectil se encuentra en reposo, nosotros tenemos una posición. Conforme este proyectil comienza un desplazamiento, entonces en ese momento nosotros tenemos más variables. Estas variables van a estar en función de x y mi posición, que comenzó como una constante en una y absoluta, ahora va a tomar diferentes valores. Aquí es cuando nosotros le decimos que dio un paso adelante, porque de una posición estática ahora tenemos un desplazamiento, tenemos una velocidad, y a este paso se le llama derivada. Es una derivada de la función, porque le estamos otorgando más datos, más variables a esa y absoluta, y ahora ya dejó de ser absoluta y se convirtió en una f de x, donde la y va a tomar variables de acuerdo a lo que le suceda a y. ¿Y qué pasa si después ese proyectil llega a un punto máximo y ahora empieza a descender y empieza
a incrementar la velocidad a partir de un punto cero. A eso se le llama aceleración. ¿Qué sucedió? Yo ya tenía una función, la derivé y obtuve velocidad. Y si la vuelvo a derivar por segunda vez, obtengo una aceleración. Y ahí vamos en la trascendencia. Más adelante, cuando hablemos de integrales, te voy a explicar esto, pero al revés. Te voy a hablar de pasos atrás, pero no es el momento. Bien, lo que te acabo de explicar, ahora te lo vuelvo a explicar con un gráfico. Aquí observamos nosotros en pantalla un cuadrante del plano cartesiano, el eje de las abscisas en Y, el eje de las ordenadas, perdón, el eje de las abscisas en X, es el eje horizontal, y el eje de las ordenadas en Y, que es el eje vertical. En este cuadrante observo dos funciones. La primera función es una línea recta que pasa por el punto A y llega hasta T. Esta es una función lineal con una pendiente positiva. Después observo una función con una variable dependiente, que es y es igual a f de x. Y es una curva, como puedes observar. Esta curva pasa por el punto A y el punto B y continúa en su curvatura. Pero tengo también otra función lineal que va del punto A al punto B específicamente. Observa los componentes coordenados. Yo tengo un desplazamiento en el punto a la derecha y se le llama x0 o xy, es decir, un desplazamiento inicial en x. Y llega hasta el punto B o el punto T o el punto C que están junto en línea vertical. Y a ese desplazamiento es x0 más h. H entiéndase como el desplazamiento que hubo del punto A al punto C. Ahora, ¿qué pasa con el diferencial en Y? Observa, del lado izquierdo tengo una f de x0, una f de x inicial, que se desplaza del punto A. Y más arriba tengo una f de x0 más h, que es el referente al punto B, pero tengo un incremento en la vertical. La pendiente va a ser la diferencia del incremento en Y entre el incremento en X. Por lo tanto, a este incremento se le llama K, donde K es la función de x0 más h menos fx0. Lo que dije, y menos x. ¿Sale? Eso es pendiente. Todo este análisis se puede concentrar o se puede simplificar en una simple derivada. Ya te lo expliqué de varias maneras. Entonces, a manera de definición, ¿qué es una derivada? Pues es la recta tangente que permite calcular la velocidad de un punto o la pendiente de un punto exacto de una función. Ahí la tienes. Esta derivada se simboliza de la siguiente manera. Comenzamos con el concepto de f de x que ya expliqué. F de x es y esta es una función. Entonces, ¿cuál será la derivada de esta función? Se va a expresar de cuatro maneras diferentes. Veamos las dos primeras. La primera la vas a expresar como d sobre dx de f de x. ¿Cómo se lee? Se lee la diferencial de dx de f de x. Esa es la primera. La segunda, simplemente f' de x. Llámesele prima a esa comilla superior que tiene la F cursiva. A ambas representan lo mismo, solamente cambia su notación. ¿Qué es la notación? La forma en que se escribe. ¿Ok? Veamos las siguientes. Ya había dicho, f de x es y. Entonces, cuando yo exprese la f de x, será de las dos primeras formas que acabo de expresar. Y cuando yo la refiera a una y, algunos autores le llaman y absoluta, pero es lo mismo, entonces se expresará de la siguiente manera. Recuerda que f de x es y, lo mismo. Lo puedes expresar como la diferencial de y de dx o simplemente y'.
4 formas diferentes de expresar una derivada. Cualquiera de las 4 es correcta. ¿Cuál vas a utilizar? Ok, vas a utilizar la que de acuerdo al planteamiento de tu función se esté expresando en su forma primitiva, es decir, de acuerdo a la función original. Si está expresada como un diferencial de x, utilizarás la primera. Si está expresada simplemente con comillas, ocupas la segunda. Si está expresada en función de y de una x, utilizarás la tercera. Y si solamente es una y no te especifica, le pones una comilla. Cualquiera de las 4 es correcta y es lo mismo, solo cambia la forma en que se escribe o se expresa. Recuerden, por favor, si alguien tiene alguna duda, interrúmpame. ¿Sale? Por favor, les pido que me interrumpan. Bien, continuamos. Propiedades de las derivadas de una función. Son muchas propiedades. Aquí les voy a pedir que participen. Como en la clase anterior, recuerden que yo voy registrando no solamente su asistencia, que yo dije que ya no les iba a recordar, también registro sus aportaciones, sus interacciones. Eso es lo que más cuenta. Así que tónganlo por favor presente y participen conmigo. Primera derivada. Si f de x se va a expresar en su primer término algebraico exponencial, será de la siguiente manera. A como coeficiente, x variable, n como exponente. ¿Sale? Se lee a de x a la n o a x elevado a la n. ¿Sale? Bien. Este digamos que es la primer propiedad. Algunos lo toman como fórmula, te la tienes que aprender. Su primera derivada, f' de x, será el exponente n baja a multiplicar al coeficiente y el exponente que tenías originalmente le vas a restar una unidad. Esta te la tienes que aprender de memoria, ¿ok? Y si te das cuenta ya aparece la f' de x, ya ocurrió aquí la primera derivada. Ejemplos. Y aquí por favor te pido que participes. ¿Quién abre su micrófono y me dice cómo se expresa la primera derivada de 5x a la sexta? Adelante. Sería fx, f prima por x, bueno, fx prima igual a 6 por 5x a la 6 menos 1. Perfecto, así queda expresada. Esto es lo que me dijiste. F' de x, el 6 que es exponente baja a multiplicar al 5 y a tu exponente le restas 1. ¿Cuál es el resultado, Yarey? ¿O alguien más? ¿Cómo queda ya final, final? Eso es aritmética nada más. Hola, hola, ¿hay alguien ahí? ¿Cuánto es 6 por 5? ¿Quién me dice? Es f prima por x es igual a 6 por 5 son 30. 30 la x. Bueno, es que ahí tengo esa duda. ¿Queda la x o ya se retira? No, se queda. ¿Se queda? ¿Sí? Solamente se expresa f' de x, Ajá. 30x a la qué? A la quinta potencia. A la quinta. Es correcto. Así queda. Eso es todo. Eso es todo. ¿Ok? Veamos el segundo ejemplo. ¿Quién me dice cuál sería la primera derivada de la raíz séptima de x5? La primera estuvo muy fácil, fue aritmética. Esta segunda ya es álgebra. ¿Cómo quedaría? ¿Quién me dice?
Arriésguense a equivocarse. Si no se equivocan, no aprenden. Así que adelante. Sería F, F a la, es que F' F de primero, X. F prima de X es 5 por, no, sí, 5 por 7 a la menos 5 menos uno. Es, sí se ocupa la misma fórmula, ¿no? Es la misma fórmula, pero antes, Yarey, tienes que hacer un cambio. Tienes que hacer aquí una equivalencia algebraica. Para este nivel en el que ustedes se encuentran, se da por hecho que ustedes ya tienen un dominio aritmético y algebraico. Una de las propiedades del álgebra, que trabaja con radicales, dice que el valor del radical es equivalente al valor de la base teniendo como exponente el inverso del valor del radical. ¿Cuál es el inverso del valor del radical? Esta es una raíz ¿qué? ¿Quién me dice? ¿Una raíz qué? No es cuadrada, es una raíz ¿qué? Si no participan conmigo, no se quejen que cuando termine el módulo no les otorgue esa calificación por no interactuar conmigo, ¿eh? Abusados. Es una raíz séptima, ¿no? Es una raíz séptima, es correcto. Entonces quiere decir que tu base, que es x quinta, se va a elevar a la potencia inversa del valor del radical, es decir, con un exponente a la menos un séptimo. Esa es la equivalencia. A esto es a lo que me refiero. X quinta se va a multiplicar por un séptimo. Un séptimo. ¿Sale? Esa X quinta es como si tú tuvieras un 5 sobre uno y al multiplicarlo por un séptimo, pues te queda 5 séptimos. Así que la raíz séptima de x5 es exactamente lo mismo que x elevada a las 5 séptimos. Ahí tiene. Esto no es cálculo, esto es álgebra. El cálculo es esto, pero tú no puedes llegar al resultado si no antes hiciste una operación o aritmética o algebraica o ambas. Por eso insisto, en la primera clase yo te dejé un material de Baldor. Te dije que había un libro, un solucionario, un resolucionario de aritmética y hay otro de álgebra de Baldor. Esa es tu Biblia. Se supone que para esta clase ya lo debiste haber leído todo, ya lo debiste haber completado, ya lo debiste haber analizado, ya debiste haber ejercitado estos cálculos. El no hacerlo o el continuar todavía con estas lagunas te va a complicar lo que viene. Así que échale ganas, por favor. Necesitamos que estudien. Bien, el resultado, si te das cuenta, ahora ya no lo expreso como prima, ahora lo expreso como el diferencial de x de f de x. Y el resultado es 5 séptimos, porque 5 séptimos es el exponente que baja a multiplicar a mi base es x, y el exponente 5 séptimos le resto 1. A ver, por favor, de nuevo abran su micrófono y díganme, ¿cómo puedo simplificar esta expresión? Porque está expresada, todavía no está en un resultado. ¿Cómo quedaría? Tienen que hacer una operación ahí de racionales. ¿Cuánto es 5 séptimos menos uno? Esto sí es aritmética muy, muy básica. ¿No van a participar? Ok,
Qué triste, pero bueno, vamos a continuar. Pues me queda 5 séptimos de x y 5 séptimos menos uno, pues me da menos 2 séptimos. Y este ya podría ser un resultado. Se puede expresar el diferencial de dx, de f de x es 5 séptimos de x menos 2 séptimos. Pero si a mí me dijeran, expresa tu resultado en radical o en función del radical, pues este resultado yo lo puedo regresar con su casita, ¿verdad? Lo puedo regresar con su radical. Haciendo lo mismo, yo te había dicho que la equivalencia de una raíz de grado diferente a 2 es equivalente al valor de la base elevado a su inverso, si se acuerdan, a su inverso exponencial del valor o del grado del radical. Entonces, si yo aquí tengo como base 5 séptimos de x y yo lo tengo elevado a la menos 2 séptimos, pues lo regreso, ¿no? Me quedaría. Primero descompongo los 5 séptimos, el 5 lo dejo arriba y el 7 que ya está como denominador lo dejo ahí y el exponente que lo tengo en el exponente como denominador 7 pues es el valor de la raíz, lo regreso, ahí está, raíz séptima y le dejo su base, la x con el 2. Ya no se le pone el negativo porque se encuentra en una posición denominador. Por eso, y ahí está, es un juego algebraico. Pero si no te pones a estudiar, yo te estoy hablando en un idioma diferente. Las matemáticas son un lenguaje, como hablar inglés, como hablar francés. Si tú no tienes el bagaje suficiente, pues te estaré hablando en otro idioma. Necesitamos que se pongan a estudiar para que hablemos el mismo idioma, para que me puedan comprender. Aunque créanme que yo me esfuerzo por tratar de hacerlo sencillo. Y nadie me pregunta, ¿alguna duda? ¿En qué les puedo ayudar? ¿O será que ya me desconecté y nadie me escucha? ¿Me escuchan? Sí, sí lo escuchamos, profesor, pero creo que sí nos quedamos medio pasmados con todo el procedimiento. Como dice, es un lenguaje muy distinto al que pues venimos acostumbrados nosotros como alumnos. Bueno, en lo personal a mí sí como que me quedé así pasmada como de ¿qué? ¿Cómo? ¿En qué momento? Pero sí, como dice, pues sería cuestión de estudiar, repasar, igual con la página que nos dejó consultar la de Baldor. Entonces siento que con eso también pues va a ser un plus para entender el mismo idioma con usted, pero eso Muchas ya es gracias. cuestión de nosotros ponernos también las pilas y ponernos como ese objetivo, ¿no? De que no nada más queden aprobar el módulo, sino también en querer obtener los conocimientos para un futuro, si es que queremos seguir con la cuestión académica y Es laboral. correcto. Muy bien. Muchas gracias, Carmen Yaray. Gracias. Y alguien más por ahí también que... Asesor, bueno, tengo una Itzel, duda. Justamente adelante. ayer bueno, tuve la clase del ADC y estaba viendo, nos enseñaron justamente esas fórmulas, pero yo me perdí porque usted, donde dice entonces que es f' de x igual a n por, y usted tiene ax, y él Sí, nos enseñó que no, bueno, no aparece la a. Entonces me perdí, como nos dio varias fórmulas, sí. estaba buscando y no aparece con la a. No sé si tenga como que mucho que ver o lo descarto o no sé. Buena observación, Itzel. Son diferentes propiedades. Son muchas, son más de 20. Nosotros vamos a ver nada más algunas, las más básicas. Esa que tú mencionas es otra propiedad. Ahorita la vamos a ver más adelante. Pero no ¿Vale? es, ok, no son la misma, Es la porque tiene misma, como el mismo procedimiento. es la misma, es la misma. Simplemente tiene otra condición. Es cuando no hay un coeficiente. A es el Ok. coeficiente. Es el número que Ah, acompaña a ok. la variable. Ok, muchas gracias, asesor. Sí, Itzel, y pregunta, ¿eh? No, de eso se trata, es lo que yo quisiera que preguntaran. Así que sin miedo, por favor, no pasa nada.
Vamos a ver este otro ejemplo. Son cuatro ejemplos por propiedad, ¿sale? Entonces vamos en el tercero, el inciso C. Cuando y es igual a 4 séptimos de x séptima, ¿quién me dice? ¿Cómo quedaría la derivada? El 7, que es el exponente, multiplica 4 séptimos. ¿Cuánto es? Es una multiplicación de fracciones. Ok, a esto es a lo que me refiero. Y' es igual a 7 que multiplica 4 séptimos de x a la 7 menos 1. Está expresada. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo sería el resultado? ¿Quién dice yo? Nadie. Ok, pues sería 7 por 4, 28 séptimos. Pero 28 séptimos es equivalencia. ¿Qué número multiplicado por 7 te da 28? Pues 4. Entonces, los 28 séptimos es igual a 4. Y x 7 a la menos 1, pues me quedas 6. Mi resultado es y' es igual a 4x sexta. Ahí está el resultado. ¿Ok? Insisto, observo problemas aritméticos muy básicos. Pero bueno, yo ya no puedo regresarme a ver eso porque estamos en cálculo avanzado. Así que tienen que estudiarle, por favor. Bien, cuarto ejemplo, inciso D. Me piden derivar la función y es igual a 8 sobre x a la 10. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer otra equivalencia aritmética. Esta es una propiedad de los números racionales. ¿Qué dice? Dice que todo número expresado en exponente en una posición denominador puede subir como su inverso multiplicativo. ¿Cuál es el inverso multiplicativo? Pues el exponente negativo, que ya lo había expresado, ya lo había explicado en el inciso B. Ahí hicimos lo mismo. Entonces quiere decir que 8 sobre x décima es lo mismo que 8x a la menos 10. Es lo mismo. Solo estoy en el juego de posición algebraico. Ahora que lo tengo de esta manera, pues ya lo puedo ver más fácil. Menos 10 multiplica 8 y al menos 10 le quito 1. A ver, ¿quién me dice cómo quedaría este resultado ya final? ¿Cómo quedaría? Quedaría y' igual a 10 por 8 son 80, sería menos 80. Bien, Jared. ¿Qué Es más? x menos 11. Es correcto. Perfecto, Jared. Muy bien. Buen manejo de los signos. Menos 10 por 8, pues menos 80. Y yo tengo un exponente ahí con ambos signos negativos. Signos negativos se suman y conservan su valor. Es correcto. Muy bien. Esa es la primera propiedad y la más básica. Vamos a la segunda propiedad. ¿Qué pasa cuando mi función solamente es el coeficiente y la variable? Cuando no hay n, cuando no hay exponente. Bueno, si no hay exponente, mi primera derivada solamente será el valor del coeficiente. Desaparece la variable. Desaparece. ¿Por qué? Observen en la parte superior derecha. ¿Por qué? Porque la función de ax es la primera derivada de x, es decir, todo exponente que no se pone es 1, pero cuando tu exponente es la unidad, no se pone porque te está diciendo que su potencia es una vez.
pues es el mismo valor. Pero si se pusiera, multiplicaría ese uno a mi variable y a mi exponente uno le restas uno, te queda cero. Y todo número elevado a la cero se anula, se vuelve una indeterminación. Entonces, al tener un exponente cero, se anula, se cancela y solamente te queda A. Pero tienes que tener en conciencia qué pasó, así que esto que está en la parte superior, nótalo, no se te debe de olvidar. Esa es la explicación. ¿Sale? Bien. Entonces, ejemplos. Aquí sí lo quiero que participen, por favor. Primer ejemplo. ¿Quién me dice cuál es la primera derivada de 5x? Sería fx igual a 5. Bien, Jared. Vaya, qué bueno. Gracias, es correcto. Ejemplo B. La primera derivada de f de x es igual a un medio de x. Pues sería fx, f prima de x queda igual a un medio, pero sin x, ¿no? Es correcto. Ahí tenemos. Ahora expresado como el diferencial de dx de f de x igual a un medio. Pues claro. Tercer ejemplo. Y es igual a menos 8x. ¿Cómo quedaría? Y prima de x igual a -8. Correcto. Muy bien, Itzel. Así es. Y así la que les ponga, ¿no? ¿Cuánto sería la primera derivada de y es igual a la raíz de 6x? Sin miedo. Pues solamente la derivada y de dx, pues raíz de 6. Sin la x. Sin miedo. Veamos la propiedad Profesor, 3. perdón, una duda, perdón. Adelante, sí. En lo que es la B y la D, pone que es derivada. ¿También se podría seguir poniendo la Y o si es necesario poner el derivado? No, tienes que conocer las cuatro formas, pero tú puedes usar la que tú quieras. Ah, ¿Sí? ok, gracias. Sí, Y, y lo hago de esta manera porque diferentes autores pueden utilizar cualquiera de las cuatro y tienen que estar familiarizados. Como dicen por ahí, es la misma gata, pero revolcada, ¿no? Aprendan todas las formas, pero tú puedes utilizar la que tú quieras, la que más te convenga. Las más utilizadas, f' de x y y' de x, pero las otras también se utilizan. Y apréndetelas porque cuando veamos integrales, ahí sí se va a tener que hacer de esa manera. ¿Sí me expliqué? sí, asesor, gracias. Muy bien. La tercera derivada, si te das cuenta, es con la misma característica, cuando solamente hay un coeficiente y su variable, ¿sale? Pero aquí observa, ¿qué pasa si nada más te dan la función de la constante? ¿Quién me dice cuál sería la derivada de f de x es igual a -15? ¿Cuál sería su derivada? Pues la derivada sería -15, ¿no? Porque nos está dando el mismo número. Pero aquí no hay variable. En la 2 porque había variable, pero aquí no hay variable. ¿Qué pasaría? Observen en la parte superior derecha. ¿Qué pasaría? Si te piden derivar una constante, cualquier cantidad, siempre su derivada será